Están todos, quería hacer un video, creo que se lo merece, me gustó el partido y también hizo un golazo. Fue factor importante, sobre todo la asistencia de varios, bueno, casi de los 3 goles. Víctor Dávila, que tiene una característica muy importante, él se marca mucho, obviamente que igual pueden ir retrasados por el sector izquierdo, que está teniendo un gran nivel en el CSKA de Moscú. Su aporte fue muy importante en el fútbol mexicano y por eso se lo llevan a Rusia, pegó ese gran salto. Y ahora también lo están mirando también de otros países, otros equipos, y me alegro que le vaya bien porque le hace bien al fútbol chileno. Víctor Dávila, que es un jugador que creo que tuvo un nivel muy bueno, muy bueno, aparte que hizo el gol, porque es un delantero, un extremo, que igual él pueden ir retrasado, pero siempre, en este partido la hizo cargado por el sector izquierdo. Pero lo que me gustó mucho, que tiene una mente fría, igual que el frío que hace en Rusia. eh, sí, pues nada de casualidad, pero le hace muy bien. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron en la jugada, sobre todo en la que hace el gol Marcos Volado, que la primera que entró, gol, bien por Marcos Volado, que se lo merece, me alegro mucho por el gol de él, porque le hace bien al delantero, porque le hace bien siempre a un jugador en la selección hacer un gol, lo afirma, así que bueno, por el fútbol chileno, me alegro por el gol de Marcos Volado. Pero como estamos hablando de Víctor Dávila, fíjense que quizás no es un jugador como por ejemplo en los inicios de Alexis, cuando él pasaba a jugadores, se volvía loco, en Cobreloa, en River, en Colo Colo, en el Udinese, en Barcelona, en el Arsenal, en muchos equipos. Pero Víctor Dávila tiene una característica, no es un jugador que quizás él encara mucho, pero él lo que tiene bueno es que se estaciona bien en el momento indicado. Si usted vio en el partido, quizás no era un jugador que se pasaba, no sé, por el lateral, por ese sector de los albanes, de Albania, o al central. No, era un jugador que sabe cuándo tiene que entrar por la banda extrema, sobre todo a izquierda, porque ahí es donde se jugó hoy día. Pero lo que tiene bueno es que habilita muy bien a la persona que llegue por el centro de ataque, ¿cierto? En este caso, Marcos Volado. Él entendió perfecto, pero él sabe cuándo parar, porque también hay que estar en ese momento, hay que estar ahí, porque obviamente se te viene todo encima el equipo, los defensas te la quieren quitar como sea. Es así. Pero es un jugador que me gustó mucho el segundo gol que hizo. Perdón, la habilitación para el gol de Marcos Volado, porque después haría el gol, en este caso, Víctor Dávila. Pero como él se mueve, ustedes saben que siempre me gusta darle vida al tema que estamos hablando, que es Víctor Dávila. Si ustedes vieron el partido, él cuando la tenía, él tenía esa mente fría que hace muy bien, sobre todo para hacer goles, para habilitar. Porque siempre cuando hay un momento clave, cuando estás en el área, porque ahí es donde se ganan los partidos, en las dos áreas, hay que tener esa pausa, pero hay que tenerla en ese momento preciso, para ese toque sutil. A veces tú tienes que tocarla sutil y a veces tienes que rematar con todo. Depende de la jugada. Pero él entiende a la perfección. Y ahí ustedes vieron el segundo gol, véanlo, vean el gol. Vean primero la jugada. No vean, bueno, el golazo de Marco Volado, pero vean el pase de Víctor Dávila, cómo se estaciona. Que como les decía, no es un jugador que quizás se pase a dos, tres, no. Pero es un jugador que sabe cuándo tiene que estar ahí, en el momento indicado, como decía Johan Cruyff, que el fútbol no es, ¿cómo es la palabra? Tanta, bueno, velocidad, pero no tanta. Hay que estar en el momento justo, que el fútbol es más simple. Entonces, Víctor Dávila hace ver simple el fútbol, porque él sabe cuándo tiene que, él sabe el momento que tiene que esperar, que a lo mejor no tiene que todavía dar el pase, y sabe cuándo tiene que dar el pase, o cuándo tiene que pegar, rematar. Entonces tiene muy bien incorporado esos conceptos que lo aprendió mucho en el fútbol mexicano, que uno siempre agradece que el fútbol mexicano confíe en los jugadores chilenos. Que yo no estoy de acuerdo cuando dicen que el futbolista cuando se va a México jode, no, yo no estoy de acuerdo, porque el fútbol mexicano es una gran liga, son una de las potencias a nivel juvenil, es una gran selección a los mexicanos y siempre hay que ser agradecidos quienes te dan trabajo. Yo creo que hay que valorar que siempre llaman a chilenos, hay que ser agradecido. Y porque uno, mira, por ejemplo, esa teoría que dicen de eso, se caería con Humberto Suazo. Humberto Suazo estuvo mucho tiempo en Monterrey y su nivel no cambiaba en la selección chilena, hacía más goles. Entonces se cae todo ese mito. Bien la Liga Mexicana, se agradece que confíen en el trabajo de los chilenos y eso se valora. Bien por Víctor, eso hay que decirlo también. Y aguanta el tequila, no. Y el Chavo el 8. Bien Víctor Dávila, porque es un jugador que tiene esa frialdad de habilitar muy bien, de juntarse muy bien. Un poco parecido, ¿se acuerdan cuando en la época de Sala Zamorano?
que ellos que sabían cuándo tenían que dar el toque sutil, el cabezazo, porque ellos como que se habilitaban en el área. Por eso decían que el Coto Sierra se encargaba de tirarle pase a Sala o Zamorano, listo, o el que tuviera Toby Vega. Entonces, entre Sala y Zamorano se sabían entender, pues sabían que cuando tenían que dar el pase un poquito más cortito o más largo. Entonces, Víctor Dávila es un es un gran compañero para el que esté como centro delantero o el que llegue como un centro delantero, porque el fútbol es muy versátil. Entonces es un jugador que para mí se ganó la camiseta, se ganó la confianza en este caso de Gareca, porque es un jugador que tiene asistencia, porque el fútbol es muy dinámico, muy rápido. No te da mucho tiempo para pensar, pero él tiene esa rapidez para saber cuándo tiene que tener pausa, cuándo parar y cuándo tocarle un poquito ese toque sutil, ese toque preciso, ¿no? Porque como yo les decía, a veces hay que tocarla sutil y a veces no, depende de la jugada. Entonces, y es Víctor Dávila, ¿cuánto? Le quedan muchos años de carrera, así que eso es bueno por el fútbol chileno. Bien Víctor Dávila, me gustó el partido y me gustaría que fuera titular también con Francia, porque los futbolistas como Víctor Dávila, como Marcos Volado, necesitan más partidos, porque los futbolistas se van formando con más partidos, con más... jugando el domingo, como igual que en las ligas, del domingo a domingo. Y así se van formando y se van potenciando y se van entendiendo con los otros compañeros. Pero bien Víctor Dávila, un jugador inteligente, un jugador que quizás vistosamente no sea como Alexis Sánchez, que era como en su inicio, cuando encaraba más para el espectáculo. No, Víctor Dávila es un jugador más frío, en el buen sentido, porque hay que ser frío también para el fútbol. Saber cuándo hay que pegarle fuerte, cuándo hay que para hacer el gol, para habilitar. Entonces, muy bien por Víctor Dávila, lo felicito. Me, me dio buena impresión, buen paladar futbolísticamente, así que me gustaría que siguiera siendo titular por esa misma banda, capaz que yo creo que hace titular, porque yo creo que se ganó la confianza de Gareca, porque aparte que hizo asistencia, participó en casi todos los goles y hizo un gol. ¿Qué más se le puede pedir a un delantero? Al delantero, bueno, como yo les decía, a los extremos, ¿qué se les pide? Que ojalá se metan hacia adentro, porque ahí se genera el peligro, que se junten bien con el que vaya en la zona de ataque, que sepan manejar los tiempos. Una cosa es jugar bien al fútbol y la otra es entender el fútbol. Y Dávila juega bien al fútbol y entiende el fútbol como se debe jugar en una cancha. Bien, Víctor Dávila. Me gustó el partido, así que estén bien, cuídense, nos vemos.